Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros o candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 comienza con una carta enviada por el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. En esta carta Jesucristo se presenta como el Señor soberano y exaltado de la iglesia, que gobierna sus ministros y sabe todo lo que sucede en sus iglesias. Él tiene en sus manos a sus ministros. Él anda entre las iglesias. Sus manos y pies que habían sido clavados en la cruz ahora representan el fundamento sobre el que el Señor Jesucristo gobierna y ministra a su iglesia. El que padeció y murió en la cruz, se levantó victorioso de entre los muertos para salvar, santificar, preservar y glorificar a su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él está presente en cada iglesia para examinar, sondear, indagar, investigar, para indagar con cautela sobre la intención de la iglesia, sobre la condición o estado espiritual de la misma. Él sabe lo que sucede, no necesita que alguien lo ponga al día sobre el estado, las acciones de su iglesia. Su conocimiento es exhaustivo. Él no solo elogia o anima, sino que también juzga a la iglesia. Y la visión que Apocalipsis presenta al principio de esta carta es la que el apóstol Pedro revela cuando dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Segunda epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. ¿Y a qué se debe esta actividad del Señor Jesucristo? ¿A qué se deben estas palabras del apóstol Pedro en lo que respecta a juzgar? Es hora, es tiempo de que el juicio comience. ¿Dónde? En la casa de Dios. Hermanos, se está hablando aquí de la iglesia. Esto se debe a la promesa del Señor Jesucristo en Mateo 16, versículo 18. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de los ataques del enemigo de la iglesia, a pesar de la debilidad, pecado de la iglesia, aquel que venció la muerte es el Salvador y Señor de la iglesia. Él pastoreará a la iglesia de tal manera que el diablo o ninguna otra cosa pueda en última instancia destruirla.
Aunque una iglesia local puede desaparecer, puede caer bajo el castigo, disciplina o el juicio de Cristo, su iglesia universal prevalecerá a través de las edades. Ahora, no pasemos por alto la realidad de la presencia de Cristo y su involucración personal y particular con cada una de sus iglesias. Él anda entre los 7 candeleros, es decir, Él está en su iglesia para examinar, sondear y pasar juicio sobre las motivaciones y acciones de cada una de sus iglesias. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia entre el interés y la actividad de Cristo y el interés y comportamiento de algunos en la iglesia! Están más interesados por lo que sucede en el mundo y por ganarse la aprobación o aceptación del mundo que por lo que realmente sucede en la iglesia. Tienen mayor interés por conocer la cultura que les rodea, por el mal en la cultura, por lo que está mal en la cultura, que conocer realmente el estado espiritual de la iglesia. Somos más capaces, dijo este siervo de Dios, un príncipe en Israel, somos más capaces para analizar al mundo que para analizar la situación espiritual de las iglesias. En cambio, el interés de Cristo, su mayor preocupación, no es por conocer lo que está mal en la cultura, sino por lo que está mal en la iglesia, por lo que está mal en el corazón de cada miembro de la iglesia. Observen que Él anda entre las iglesias, Él conoce, Él analiza, Él sopesa, Él juzga las acciones de cada una de sus iglesias. Yo conozco tus obras. Y en Apocalipsis, el pasaje que nosotros leímos, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu fatiga, la elogia. Pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, toma esto en serio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. El Señor no es un mero espectador en la iglesia. El Señor conoce que el problema mayor en la iglesia no es las fuerzas externas que afectan a la iglesia o la falta de conocimiento de la iglesia sobre lo que está mal en la cultura, sino por el mal interno o decadencia espiritual de la iglesia. Él le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, pero tengo esto contra ti. Y es serio. La amenaza que esta iglesia recibe nos da a conocer algo de la naturaleza, la gravedad y la seriedad del problema que esta iglesia tenía, aunque era una iglesia que se había destacado por otras cosas. Él le dice a la iglesia, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. El doctor Sinclair Ferguson declaró, como una persona que observa desde adentro o desde afuera, si me permiten decir, que muchos de nosotros somos más capaces para analizar lo que está mal en la cultura y más miopes en lo que se trata de analizar lo que está mal en la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Querida iglesia, queridos hermanos, queridos miembros de esta congregación, debemos cuidarnos de este mal, de no caer en una preocupación desmedida por lo que anda mal en la cultura y ser más celoso por conocer el estado espiritual de nuestra alma y en qué condición se encuentra nuestra relación con Dios. Nosotros los pastores debemos cuidarnos de estar más atentos a la condición espiritual de nuestra propia alma y la de nuestro rebaño y nuestra relación con Cristo, que lo que está mal en la cultura, o lo que pasa en la Casa Blanca, o en la Corte Suprema, o en la economía, o la injusticia social. Hechos 20:28. Pablo llamó a los ancianos ¿de qué iglesia? De la iglesia en Éfeso. Y les dijo, tened cuidado de vosotros, de tal manera que estéis empapados de lo que anda mal en la cultura para que ustedes puedan tener un impacto sobre la sociedad. No, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear, ¿qué? La iglesia de Dios. Oh hermano, no es que seamos insensibles a los asuntos o a los males que afectan a nuestra sociedad, o lo que anda mal en la cultura, o que ignoremos estas cosas, pero estas cosas no deben tener nuestra mayor atención. Debemos tener un mayor conocimiento de lo que Cristo dice en su palabra y de lo que Él particularmente nos dice sobre nuestra condición espiritual y nuestra relación con Él. Yo conozco tus obras. Eres digna, Iglesia Bautista de North Bergen, de ser elogiada por diferentes cosas. Pero estará el Señor diciéndonos, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Aunque el mensaje a la iglesia de Éfeso es aplicable a cada una de las iglesias de Cristo, Apocalipsis 2:7, este mensaje contiene un aspecto particular de la persona y ministerio de Cristo que la iglesia de Éfeso tiene que oír con una atención especial. Esta iglesia tiene que prestar atención ¿a qué? A lo que Cristo es y las implicaciones de lo que esto significa y cómo esto debe afectar y gobernar nuestra relación con Él y nuestra vida delante de Él. ¿Quién es Cristo? Pues el Señor lo dice desde el principio en esta carta escrita a los efesios cristianos. Él les dice, yo soy el Señor de la iglesia. La iglesia de Éfeso había perdido de vista este principio de vital importancia. Este es el principio que Cristo subraya en Apocalipsis 2:1. Él no comienza con la descripción de su persona, su ministerio, su carácter, así porque sí, sin ningún propósito. No, Él tiene una palabra para aquella iglesia. Había un problema en la misma. Y esto tenía que ver con su persona, tenía que ver con que ellos habían dejado de ver a Cristo en la posición exaltada que Él ocupa y que Él tiene que ocupar en la vida de cada uno de ellos. De manera que la carta dirigida a la iglesia de Éfeso comienza con una descripción de la persona y el ministerio, la actividad de Cristo
el Cristo exaltado. Después de considerar esta descripción, nosotros pasamos a estudiar a fondo el mensaje de esta carta y como dijimos, este mensaje consiste de un elogio, una censura, una amonestación y un consejo. El Señor elogió a la iglesia de Éfeso por su esfuerzo, diligencia, perseverancia, ortodoxia, fidelidad y valentía. Sin embargo, Él tenía algo contra aquella iglesia, porque esta iglesia había perdido de vista algunas de las implicaciones importantes y prácticas de la persona, obra, señorío, presencia y ministerio de Cristo. Había dejado su primer amor. Su afecto, amor, celo por Él habían declinado. Su amor por Cristo se había enfriado. Cristo había perdido su lugar como el objeto supremo del afecto, goce y deleite y la adoración de aquella iglesia. La iglesia hacía las cosas mecánicamente, por mero deber u obligación, pero sin la devoción, el celo, el entusiasmo que le caracterizaron cuando Cristo le salvó. El amor que anteriormente tenían por la palabra de Cristo, la sed que tenían antes por la palabra, había declinado. Cuando se pierde de vista la persona de Cristo, lo que Él es, el significado e implicación de esto, disminuirá el amor por Cristo, por la palabra de Cristo y por la oración a Cristo. Nuestra dependencia de Él menguará. Pues nuestros ojos no están colocados con aquel que es el Señor soberano de la iglesia, que controla todas las cosas, sino porque ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿En qué podemos depender? Oraremos por mera obligación o por superstición, o por silenciar la voz de la conciencia, pero no porque realmente necesitamos a Cristo. Porque realmente de lo profundo de nuestro corazón, con gran sinceridad, esta es la realidad, esto es lo que sentimos, lo que conocemos en nuestras almas, queremos realmente tener una relación y comunión cercana, estrecha, íntima con aquel que es el Rey de la iglesia, con aquel que nos ha salvado, con aquel que murió por nosotros, por aquel que nos ha perdonado tanto, aquella persona que entiende y considera todo lo que Cristo le ha perdonado, hasta donde él puede recordarse y pesa este asunto. Si está bien su alma, será como aquella mujer que se acercó al Señor Jesucristo y lavaba los pies de Cristo con sus lágrimas. Esta mujer amó mucho porque entendía lo mucho que el Señor le había perdonado. Oh, querida iglesia, ¿dónde estamos en esta hora? El decaimiento espiritual de esta iglesia y los peligros que esto representaba llevó al Señor a amonestar la iglesia de Éfeso. De manera que aquí en el mensaje no solo vemos una palabra de elogio, una censura, sino también una amonestación. Versículo 5, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Semana pasada consideramos la gramática de este texto y su mandato y vimos que este versículo da el remedio para el malestar y la enfermedad que afectaba a aquella iglesia. Si esta iglesia iba a ser restaurada y liberada del juicio divino que le acechaba, tenía que recordar, reconocer y arrepentirse.
Y alguien dirá, no, pastor, usted está hablando de juicio, es una iglesia, pastor. El juicio y la condenación es para los que no creen. Sí, yo no estoy hablando de que aquel que cree o de aquellos que han creído serán condenados. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero eso no significa que si tú te portas mal y sigues en tu patrón de portarte mal, si eres hijo del Señor, que el Señor te va a dejar a ti así donde tú estás para que tú sigas haciendo lo que te da la gana, cuando te da la gana, y no haya ningún problema. Si esto es lo que te pasa a ti haciendo el mal y tú sigues y todo va bien, tal vez es porque eres un bastardo y no eres un verdadero hijo de Dios, porque aquel que el Señor ama lo disciplina y Él sabe que lo necesitamos. Y a medida que nosotros crecemos en un conocimiento de nuestra propia corrupción, de las maneras engañosas de nuestro propio corazón, cómo nosotros podemos ver lo que realmente hay en nosotros y darnos cuenta que no era como nosotros pensábamos, sino que estábamos engañados, y ver todo esto. ¿Cuánto necesitamos al Señor Jesucristo? ¿Cuánto necesitamos su guía y su iluminación? Queridos hermanos, si no hacemos lo que Él nos dice, Él nos ama tanto que nos va a disciplinar. Y si nosotros como iglesia no escuchamos la voz de Cristo, lo que Cristo nos dice, porque yo aquí no estoy perdiendo el tiempo, el Señor Jesucristo está en esta iglesia. Ay, pastor, pero usted se cree en la super. No, nosotros no somos la super. Pero Dios me dice a mí en su palabra que Él anda en cada iglesia y esta es una iglesia de Cristo. ¿Ah? Él está aquí. Y si nosotros no tomamos en serio lo que Él nos dice, queridos hermanos, el Señor quitará de nosotros, como lo hizo con otras iglesias, el candelero, y quedaremos en tinieblas, y quedaremos sin luz, y no habrá consejo ni palabra. Estaremos todos tal vez bailando el merengue, bailando el rap en la iglesia, y nos sentiremos muy contentos y todo lo demás, pero la gloria de Cristo se habrá apartado de nuestra iglesia. Pero tengo esto contra ti. Vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Te da temor de eso? A mí me da temor. ¿No es esto lo que leímos en esta mañana? Cuando leíamos, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Es que estás tan mal que estas cosas no te hacen temblar? No es casualidad. Es Cristo que dirigió a este ángel, o por lo menos uno de ellos, a esta porción bíblica, cuando menos yo me lo esperaba. Y cuando comienzo a abrir el texto y a estudiar, un momentito, esto es para el pastor Piñero. Esto es una palabra de Cristo para el siervo de Dios. Y después, al considerar nosotros los pastores algo de la flojera espiritual de algunos aquí, ciertamente que esto es palabra de Cristo para nosotros. Yo no sé qué va a pasar con nosotros o algunos de los que están aquí, porque cierta persecución ha comenzado en los Estados Unidos de América contra los creyentes como nunca en su historia. Si cosas tan bobas nos detienen de hacer lo que Cristo nos llama a hacer, se convierten como unas montañas. Ay, yo no puedo ir a la iglesia porque es que tengo que atender a mi niñito, a mi niñita. Ay, que tengo que hacer eso. Sí, pero se van a trabajar. Para eso resuelven. Para eso hay que resolver. ¿Dónde está el temor de Dios en tu corazón? Cristo nos habla como iglesia. Nos dice, tengo algo contra ti. Pastor Piñero, ponte en tu lugar. Iglesia Bautista de North Bergen, pónganse en su lugar. Porque el problema no es con el pastor Piñero.
problema es con Cristo. A nosotros los pastores, ustedes nos pueden engañar y sentarse aquí como Ananías y Zafira. Con esa piedad, y abren la boca y comienzan a hablar. Óigame, si usted los oye, esas personas estuvieron en el monte de la transfiguración, porque para uno hablar de esa manera, y cuando uno ve las cosas más básicas de lo que el Señor requiere en la vida de estas personas, está mal, requete mal. Pastor, no hable así, que se va a enterar el mundo. ¡Que se entere el mundo! Nuestra preocupación no es con lo que están allá afuera, sino con lo que están aquí adentro. Oh, hermanos, si la iglesia de Éfeso iba a ser restaurada, librada del juicio de Dios que le acechaba, tenía que recordar, tenía que reconocer y tenía que arrepentirse. Recuerda de dónde has caído. Este recuerdo debe llevarte a reconocer tu caída, enfriamiento y deterioro espiritual. Este reconocimiento debe llevarte al arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de mente que conduzca a un cambio de actitud y de conducta. Cambio que se manifieste por obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, versículo 20, dice el versículo 5 de Apocalipsis 2, haz las obras que hiciste al principio. Miembros de la iglesia tenían que arrepentirse. Además, los efesios tenían que renegar todo lo que estorbaba su relación y comunión con Cristo. Que el Señor nos dé su espíritu y su gracia para nosotros hacer tal cosa. Y Cristo manda a la iglesia de Éfeso a hacer las obras que hicieron al principio. En primer lugar, Él les manda a poner sus ojos en Cristo. A poner sus ojos en Cristo. No en las noticias, no en Fox, no en O'Reilly, no Hannity, no Rush. A ver qué dicen, a ver cómo realmente estamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Algunos de nosotros nos hemos convertido adictos a las noticias. Salimos de ahí temblando porque ninguno de ellos teme a Dios. Y el mundo lo ven desde una forma hombrecéntrica. Todo lo resuelven con el hablar. Que sea el presidente, que sea aquel, que sea el otro, que sea aquello, que sea... No cesan. Momentito. Ahora no se vaya aquí diciendo, oye, ahora no se puede oír noticias. No te metas en Fox, que si el pastor sabe que tú estás en Fox News, mira, eso va a ser un problema. Hermano, por favor, eso no es el punto. Nosotros estamos en este mundo y tenemos que enterarnos de ciertas cosas. Nosotros tenemos que saber cómo piensa el mundo. Sí, algo de lo que está pasando en la cultura, de tal manera que cuando nosotros vamos a hablar de Cristo y del Evangelio, nosotros podamos hacer lo que hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Empezó a mirar, ver toda esa cultura y pues mira, ni de este Dios, ni de aquel, ni de nada de eso, sino de este. De ese es que yo te voy a hablar. Oye bien, no te estoy hablando de aquel, de esto, de aquello y del otro. Te estoy hablando de esto, para que lo entiendan. ¿Pero qué hizo? Habló y presentó a Cristo. Presentó el mensaje del Evangelio. Llamó a los hombres al arrepentimiento. Dios quiere en todo lugar que hagan ¿qué? Que los hombres se arrepientan, porque Dios ha constituido a Cristo aquel que vendrá como juez a juzgar a las naciones y los va a juzgar a todos ustedes. Entonces, arrepiéntanse. Cristo les llama a los hermanos en Éfeso y a nosotros en esta mañana, pon tus ojos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 15, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miren a la cruz, mirad la sangre de Cristo, su justicia, y al Espíritu Santo. Dice a los efesios como lo hicieron al principio.
Deben aferrarse a la invitación y oferta del Evangelio como un pecador incapacitado y creer en el amor de Dios como éste se manifiesta en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Medita en el amor de Cristo, amor que lo llevó a entregarse a sí mismo para salvarte. ¡Qué muerte horrenda y vergonzosa! Pero eso no es nada en comparación a el quebranto, el abandono y lo que Él sufrió cuando el Padre en la cruz lo abandonó. Todo esto lo hizo por ti. Oye bien, por ti. Un gusano de la tierra, podrido en su rebelión, que siempre quiere estar como Pedro diciéndole a Cristo qué es lo que Él debe hacer. Así estamos hoy en día en la iglesia. En la iglesia estamos en esa forma, que no es lo que Cristo dice, no, Señor, eso de tu padecer, no, déjate aconsejar, Señor. Nosotros sabemos mejor, nosotros sabemos. Oh, hermano, medita el amor de Cristo, que lo llevó a entregarse a sí mismo para salvarte. Medita en su perdón. Mira a Cristo y mira su posición exaltada, vive la luz de su señorío, vive la luz de las verdades que aquí fueron comunicadas en esta mañana sobre la presencia y la promesa de Cristo en su iglesia. Sí, las cosas se están poniendo feas. Yo no estoy jugando. Pero eso es lo que hay. ¿Estás tú dispuesto a perderlo todo por Cristo? Oh, sí, pastor. Ajá. Oh. ¿Y por qué tanto problema para venir a hacer lo que es tan sencillo? No se trata de que el gobierno se apodere de tu dinero en el banco. No se trata de que te quite todas esas cosas que tú tienes. No, ni tu negocio. Se trata simplemente de esto. Ven a oír la palabra de Dios con amor, con anticipación. Y ven a orar cuando el momento de la oración viene. No, eso es un problema. Es una montaña que se crece de tal manera que no se puede mover. Entonces, si en las cosas más sencillas e importantes y básicas de la vida cristiana tú no puedes hacer, ¿cómo tú me vas a decir a mí que estás preparado para enfrentar al gobierno y estar tranquilo? Pero hermanos, tenemos que mirar a Cristo, mirar su posición exaltada, vivir a la luz de su señorío y santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón. Primera de Pedro capítulo 3:15. Sea Él el objeto de tu suprema y absoluta reverencia. Que Él siempre ocupe en tu corazón pensamientos, deseos y decisiones la preeminencia. Kistemacher declara: los cristianos deben consagrar a Cristo Jesús en sus corazones. El corazón es el eje central de la existencia del hombre, porque es el manantial de la vida. Proverbios 4:23. Cuando el corazón está controlado por Jesucristo, el creyente dedica toda su vida, su tiempo, sus talentos y su dinero. Qué cosa rara. No hay dinero para la iglesia, no hay dinero para extender el reino, pero hay dinero para otras actividades en nuestras vidas. Explique usted tal cosa. Hay una simple respuesta. Se han quitado los ojos de Cristo. Ha habido un deterioro espiritual. Y las cosas de este mundo han llegado a ser más importantes que la extensión del reino de Cristo. Has dejado tu primer amor. Ay, pastor, pero usted sabe que a veces pasan tragedias y cosas. Sí, eso es verdad. Esas cosas pasan. Y no podemos negarlas.
Pero cuidado de estar nosotros usándola para esconder otras cosas. Justificar lo que no puede ser justificado. Y dejar de clamar, Señor, ayúdame para que en todo mi vida, en todas mis cosas, Cristo sea glorificado. Que los hombres al ver mi integridad, mi conducta y mis buenas obras, según la verdad y lo que dice Cristo y exige Cristo, glorifiquen y busquen a Dios. Claire Ferguson tiene razón cuando dijo, cuán fácilmente dejamos de hacer la pregunta, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo realmente quiere? Pero ya no se trata realmente de lo que Cristo quiere, sino si Cristo está de acuerdo conmigo sobre lo que yo quiero que suceda en la iglesia. Hermanos, ¿usted sabe lo que está diciendo? Eso es lo que está pasando. Con todo ese revolú, salto, brinco y muchas de esas multitudes. Este era el problema de la iglesia de Éfeso. Antes su preocupación era hacer aquello que Cristo quería. No importaba el costo, pero ahora habían comenzado a desviarse de querer hacer lo que Cristo realmente quería. Lo que Cristo quiere es un asunto incidental, es decir, de poca importancia. Más bien se trata de lo que yo creo que Cristo quiere, y lo que Él quiere es realmente lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, lo que me trae placer y satisfacción. El creyente que goza de buena salud espiritual, que entiende y se goza en el señorío de Cristo, que realmente está sujeto a Él, no le importa o no le da importancia a lo que Él quiere, sino lo que Cristo dice, quiere y manda. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere tu corazón, dáselo. ¿Y qué es lo que el Señor realmente quiere? Él nos dice lo que Él quiere en su palabra, pero estamos tan centrados en nuestro mundo que nosotros mismos decidimos lo que a Él le agrada, por lo que a nosotros nos agrada. El refrán principal, aún en la iglesia reformada, y me escondo detrás de los pantalones del doctor Sinclair Ferguson. El refrán principal, aún en la iglesia reformada, es busquemos a los expertos para saber cómo estamos, para saber qué tan bien nos va, para que nos digan cuán gloriosa es nuestra adoración. Pero en todas estas cosas no se consulta la voz de Cristo, no preguntan qué es lo que realmente Cristo dice. Más bien hablamos de lo que nos produce gozo, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros hacemos. Ay, qué bueno que ya el pastor Piñero no tiene la influencia que antes tenía. Ahora sí somos libres. Ahora entiendo yo por qué el maligno nos ha atacado tanto. Para que la gente pudiera sentirse libre para hacer ¿qué? ¿Imitar más al mundo que a Cristo? El refrán principal, aún en la iglesia reformada, busquemos a los expertos. Ellos nos dirán cómo estamos. Llamémoslos para saber cómo estamos. Cuán gloriosa es nuestra adoración. Pero en todas estas cosas no se consulta a Cristo, no se pregunta qué realmente es lo que Él dice, más bien hablamos de lo que nos produce gozo, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros hacemos. No estamos realmente escudriñando las Escrituras con un profundo análisis de nuestra persona con humildad para poder decir sinceramente, Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres para la iglesia?
La iglesia de Éfeso cesó de prestar atención a lo que Cristo realmente quería. Trabajaba, se fatigaba, hacía aquello, esto, aquello y lo otro, pero cesó de escuchar la voz de Cristo por medio de su palabra, la cual dice lo que él realmente quería. Lo que él quería sobre todo era la atención completa de ellos, el afecto supremo de ellos, el celo, la pasión, el entusiasmo que le caracterizó al principio. Como iglesia o cristianos, decía Ferguson, como iglesia o cristianos, no debemos atrevernos a suponer lo que Cristo quiere de nosotros. La única manera de conocer lo que Él quiere es escudriñando las Escrituras. Debemos cuidarnos de un estudio superficial de la Biblia y entregarnos a estudiarlas profundamente para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas, novelerías, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error. Añade Ferguson, hay expertos que nos dirán que la adoración en nuestra iglesia es sobresaliente. Tenemos de todo. Vienen los expertos y dicen, la adoración de vuestra iglesia es sobresaliente. Pero lo que ellos quieren decir es tan solo que tienes un buen coro, un buen órgano, una buena orquesta, una buena banda musical, es que tienes un predicador elocuente. Pero ellos se equivocan. Porque el único que puede decirnos cuál es la calidad de nuestra adoración no son los expertos, sino Cristo. Él sabe lo que hay en nuestros corazones cuando le adoramos. Él sabía que era lo que pasaba en el corazón de aquella iglesia cuando se acercaba a Dios. Sí, tenía predicadores elocuentes, y cómo, y de qué calibre, pero cuando se acercaban su corazón no estaba bien con Dios. Podemos tener una gloriosa adoración, podemos tener orquestas, bandas, diga usted, y salir de aquí maravillados. Eso no quiere decir que la iglesia realmente adoró al Señor. Cristo dice, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Yo sé que estoy tocando algunas vacas sagradas, pero hay que tocarlas, porque no se trata de piñeros, se trata de la verdad y del bienestar de esta iglesia y del pueblo de Dios. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, haz las obras que hiciste primero. Vuelve a mirar por la fe a Cristo, sea Él el objeto de tu amor, afecto, lealtad, entusiasmo supremo. Ve a Él como la única fuente de perdón y vida espiritual, vida y perdón que tú necesitas constantemente. En segundo lugar, ama la palabra de Dios, como el salmista dice, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Es que esa expresión, cuando usted la lee, ¿usted no siente que como que eso sale de lo profundo del corazón de este hombre? Cuánto amo tu ley. No es un amor sentimental que es simplemente un vago sentimiento. No. Todo el día ella es mi meditación. Ama la palabra de Dios. Una de las cosas que caracterizó a la iglesia de Éfeso al principio de su vida y ministerio era que ellos amaban el ministerio de la palabra, amaban el ministerio de la palabra. Y esto lo conocemos por lo que Hechos 19 nos enseña. Esta gente se sentaba cada día a oír la palabra con gozo, con anticipación, con deleite. Amaban el ministerio de la palabra. Acudían al mismo día tras día. Se reunían en la escuela de Tirano para oír la palabra. No de Tirano, sino de Pablo. Pablo alquiló este lugar y él enseñaba a aquellos que se reunían allí.
Un comentarista de la Biblia dice, el texto occidental agrega la interesante nota de que Pablo daba sus clases desde la hora quinta hasta la hora 10ª. Esto es, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tirano usaba el salón en horas de la mañana y cuando el calor del día aumentaba, cuando la gente disfrutaba de su almuerzo y de su siesta, Pablo podía usar el local. Las largas horas de trabajo y estudio dan fe del entusiasmo de los primeros cristianos. Y tal testimonio no se perdió en el mundo pagano. Allí Pablo se prolongó y enseñó por 2 años. En números redondos, 3 meses de enseñanza en la sinagoga local, 2 años en el salón de conferencias y el curso completo de estudio duró cerca de 3 años, Hechos 20:31. Ese ministerio de la palabra se extendió hasta alcanzar a todos los que vivían en Asia, Hechos 19:10. Imaginen, Pablo enseñó todos los días por 5 horas alrededor de casi 3 años. ¿Están listos aquí para tal cosa? Es sabio, es sabio. Dar la clase por la mañana, porque hay fresco. Y es sabio retirarse en las horas de sol, darse su buen almuerzo, darse la siestecita, no hay ningún problema. El cuerpo necesita su siestecita. Está bueno. Pero Pablo no podía hacer eso, ni los creyentes, porque el tiempo que ellos podían usar el local era cuando el sol estaba caliente, pero requete caliente. ¿Y qué hicieron los cristianos? Ay, ese Pablo, eso es un lío, óyeme. Con este sudor aquí no hay ventiladores y no hay. ¿Cómo se le ocurre a él alquilar a esta hora? Óyeme, qué problema, y nosotros aquí, año tras año. Y oye, qué insensible es este hombre. Mira qué insensible es. Sí, 5 horas. No, hermanos. A la gente no le importaba eso. No es que eran insensibles. Y no es que si hubieran tenido la oportunidad de buscar un sitio mejor, lo hubieran buscado. Ese no es el punto. El punto es que ellos amaban la palabra de Dios. Querían ser empapados de la palabra de Dios. Que ellos preferían sufrir tal agravio por recibir la palabra del Dios del universo. La palabra que restaura el alma, la palabra que nos da el conocimiento de Dios, la palabra que nos guía, que nos ilumina, que nos ayuda a ser testigos fieles de Cristo en esta generación, que nos enseña a adorar a Dios como debemos hacerlo. La gente buscaba y amaba tal ministerio de tal modo que crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y eso no lo dice el pastor Piñero, lo dice el Espíritu Santo en Hechos 19:20. Es aquí cuando la gente está dispuesta a sentir agravios, a sufrir un poco por recibir la palabra de Dios. La palabra crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y la palabra crecía, la palabra literalmente no puede crecer. Lo que esto significa es que muchos cayeron bajo el poder de la palabra.
la recibieron, la aceptaron. Esta palabra se apoderó de sus corazones, transformó sus vidas de tal manera que no había lugar en el que usted los pinchara, que no saliera de ello Biblia. La conocía muy bien. Esta les nutría, impactaba, santificaba, sostenía, los sostenía, consolaba y guiaba. Kistemaker describe el efecto poderoso de la palabra. La palabra crecía en poder y fuerza. Esta expresión describe el crecimiento de la iglesia, recalcando la influencia poderosa de la palabra de Dios en las vidas de la gente. La iglesia de Éfeso creció numéricamente, pero de creyentes que aplicaban el mensaje del Evangelio a sus conductas diarias. Fortalecieron su fe, mostraban su obediencia a la palabra y vivían vidas piadosas. La ciudad de Éfeso experimentó una transformación debido a la viviente y poderosa palabra de Dios. Se purgó a sí misma de su mala literatura. Le dijo Walter Mercado: ¡para afuera! Quemaron los libros de los brujos y de la magia. A tal punto que los negociantes empezaron a quejarse y armaron un lío. Ferguson aseveró que la mayoría de cristianos hoy en esta nación tienen más Biblias que no saben qué hacer con ellas. Lamentablemente conocen muy poco, casi nada de su contenido. Esto es lo que afirman las estadísticas. A pesar de esta realidad, pensamos que conocemos lo que enseña la Biblia. Pablo se entregó a enseñar la palabra por 3 años, 5 horas al día. Pero, ¿es esto lo que se ve en el mundo occidental? ¿Es esto una realidad aún entre los reformados? ¿Qué clase de apetito tenemos? Algunos dicen que son reformados según la tradición de Calvino. Yo soy reformado, pero cuidado, de la traducción, de la mía, de la tradición. ¿Tradición de quién? De Calvino. Doctor Ferguson decía: este comentario me agobia. Cuando ellos me puedan decir que oyen un mensaje todos los días de la semana y asisten cada miércoles a orar con la congregación, que se reúnen solo para orar, porque esto es lo que se hacía en la iglesia de Calvino. Entonces es que pueden decir: son reformados según la tradición de Calvino. La realidad es que nos alimentamos muy poco de la palabra, amamos muy poco la palabra, nos falta tener hambre de ser enseñados por aquel siervo de Dios que Cristo colocó en ese lugar para enseñarnos su palabra. Los estudios bíblicos en pequeños grupos, aunque sean provechosos hasta cierto punto, tienen su limitación. No tienen el mismo efecto de la palabra predicada bajo la unción del Espíritu de Dios en público, cuando el pueblo de Dios formalmente se reúne para adorar y a oír la palabra. Esa palabra por el ángel de la iglesia viene a revelar cosas que desconocíamos y nos escudriña, sondea los lugares en el corazón y duele, hiere, porque expone el pecado oculto que no queremos reconocer, pecado que escondemos o que ignoramos. Esta palabra penetra profundamente en nuestro corazón, dándonos la orientación y el consejo atinado, y muchas veces que no buscábamos, pero que urgentemente necesitábamos para la semana. Esta palabra nos transforma. Estos eran los efectos que los cristianos en Éfeso anhelaban, pero cuando perdieron el apetito, también por Cristo, lo voy a poner así, se pierde también el hambre y el amor por la palabra de Cristo. Entonces uno comienza a sentir que tiene un apetito normal,
cuando realmente uno desconoce o no nos damos cuenta que nuestro apetito por la palabra y nuestra vida en la iglesia es anormal. Bueno, yo voy a la iglesia, pero yo tengo mis responsabilidades como padre, madre, esto, aquello, lo otro. Mira, déjate de tanta excusa, porque aquí nos reunimos solamente los miércoles para orar a Dios. Y el domingo es el día del Señor, no es el día tuyo. Así que actividades no sé de dónde tú las sacas, pero de aquí tú no las sacas. No. Pero tan solo eso. Y hay problemas. El Señor nos dice, recuerda de dónde hemos caído y que tenemos que arrepentirnos. La iglesia de Éfeso se reunía para oír el mensaje de la palabra y también para orar. Queridos hermanos, este es el modelo apostólico. Sin embargo, este no es el modelo de muchas iglesias. Allá Piñero con su patrón, nosotros ahora conocemos un mejor patrón para seguir. Sí, muy bien. Yo conozco un solo patrón, no hay varios. Y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y de la oración. Ese es el ministerio de una iglesia. Pero muchos se conforman con muy poco. 25 minutos de estudio bíblico, 25, 20, 30 minutos de predicación. Pero eso sí, una hora y media de música. Y después salen diciendo, ¡ay, qué culto maravilloso! La verdad es que uno no puede edificar una relación profunda y sustancial con cualquier persona de esta manera. Imagínense que un chico se les acerque, un chico que ustedes están interesados, muchacho, tú sabes, algunos de los que tenemos aquí nosotros son bien parecidos, ¿sabes? Y el chico viene y se le aparece, mira, tuvimos un buen tiempo por 45 minutos, entonces vamos a esperar una semana, no vamos a hablar más nada, ni vamos a hacer más nada, y nos vamos a reunir otra vez por 45 minutos. Y después vuelve a decir, óyeme, ¿tú sabes qué? Fue tan buena la situación de 45 minutos que vamos a esperar 2 semanas y nos vamos a reunir después de 2 semanas 45 minutos, pero no vamos a hablar en esas 2 semanas. ¿Usted cree que usted puede construir, edificar una relación con alguien íntima? Que tal vez pueda dirigir a un matrimonio en su tiempo de esa manera. Sin embargo, nosotros pensamos que ese es el tipo, esa clase de relación con Cristo que nos ayudará a nosotros y nos capacitará para ser los hombres que tenemos que hacer, los pantalones en nuestro lugar, líderes responsables, siervos en nuestro hogar, que aman a sus esposas, a sus hijos, que se dedican a ellos según la palabra de Dios, que están involucrados con la vida de sus hijos porque quieren que sus hijos conozcan a Cristo, el Salvador. ¿Ustedes creen que un tiempito aquí y un tiempito allá va a desarrollar una relación íntima con Cristo? La verdad es que no se puede desarrollar una relación con Cristo de esa manera. No se puede edificar una relación profunda y sustancial así. Si tú pides a muchos cristianos, decía Ferguson, que mediten 5 minutos sobre lo que conocen de Cristo, muchos de ellos no podrían hacerlo. Muchos de ellos no podrían hacerlo. Tal experiencia sería una prueba, una adversidad muy grande. Y esto se debe, según lo que explicó el doctor, que no conocen suficientes cosas de Cristo para pasar 5 minutos meditando. No lo pueden hacer porque no conocen las Escrituras. Tristemente, a pesar de esta realidad, muchos piensan que están espiritualmente bien y que su vida es normal. Tu indiferencia hacia la palabra, sentirte bien si vas o no vas a oír la palabra,
¿Te da igual que puedas pasar varias semanas o un culto aquí y allá sin oír la palabra de Dios, sin estar presente? ¿O no es tan necesario ir a la escuela dominical? No es tan importante, es una reunión de segunda categoría. Tú vas si tú quieres ir y si no, pues también. Compara tu vida, hermano, hermana, con la vida de los efesios al comienzo de esa iglesia. La verdad es que si eres sincero, no es lo mismo. No tienes ese celo, no sientes la necesidad de la palabra. Ha pasado lo que le sucedió a los miembros después de haber perdido el interés por Cristo, la palabra de Cristo y la oración a Cristo. Hombre, mujer, joven, anciano, si esta es tu condición, has dejado tu primer amor. Haz las obras que hiciste primero. Vuelve a mirar y a buscar a Cristo por la fe. Ama la palabra de Dios. Búscala. Asegúrate que no hay oportunidad que dejes de pasar para oír el mensaje de la palabra de Cristo. El tiempo se me ha ido. Oh Padre, alabado sea tu nombre. Gracias por la presencia de Cristo en esta iglesia. Perdónanos porque podemos decir que hemos sido débiles, ha habido enfriamiento en nuestros corazones. Perdónanos. Envía tu Espíritu, no nos dejes en esta condición. No quites de nosotros tu Espíritu. No quites de nosotros tu presencia. Somos débiles. Ten misericordia. No permitas que el diablo tergiverse. Es de caer de rodillas delante de ti. Estamos pensando y buscándole la quinta pata al gato. Líbranos de ese espíritu. Con humildad reconozcamos dónde estamos. Ten misericordia de la iglesia de North Bergen. Después de los años, la partida de los ancianos de esta iglesia, hoy, no se diga, el Señor quitó el candelero de aquella iglesia. No lo hagas aún en estos días. Que aquí siempre haya la luz que emite Cristo, la presencia y la gloria de Cristo. Envía hombres mejores que el pastor Piñeros para que puedan guiar y pastorear tu rebaño. Te pedimos esto en el nombre de Cristo.